detenernos ahora a analizar la donación inoficiosa. Para ello vamos a plantear la siguiente situación. Juan, casado con Marta, padre de 3 hijos, decide hacer una donación del 90% de su patrimonio compuesto por campos e inmueble a una institución de bien público. Marta y sus hijos consultan a un escribano de confianza y él mismo le dice que esa donación puede ser anulada ya que resultaría inoficiosa. ¿Cuándo una donación es inoficiosa? Una donación se le considera una donación inoficiosa cuando el valor de lo donado excede el valor de la parte disponible que tiene la persona que hace la donación, que va a ser diferente de acuerdo a la situación legal en la que se encuentre. ¿Qué se puede hacer cuando hay una donación inoficiosa? La persona que se sienta afectada puede pedir una reducción de la donación a través de una acción o a través de una excepción. ¿Cuándo se puede pedir esta reducción? Una vez que fallece el donante, no antes. Cuando el donante esté en vida, no se puede ejercer ninguna acción. ¿Quiénes están legitimados para pedir una reducción de esa donación? El cónyuge, los descendientes y los ascendientes, es decir, los herederos forzosos. ¿Cuándo prescribe esta acción? Es decir, ¿hasta cuándo tiene tiempo toda esta gente legitimada para ejercer esta acción? 10 años desde que el donatario tiene la posesión de la cosa y después vamos a analizar un poquito más en profundidad de esto. Vamos a hacer un repaso de lo que son las porciones legítimas y las partes disponibles, es decir, aquella parte de que puede disponer cada persona de acuerdo a su situación que puede disponer libremente. Las porciones legítimas, es decir, aquellas partes que la ley protege, que no pueden ser privadas las partes de ellas, son de los descendientes 2/3, de los ascendientes 1/2 y del cónyuge la porción también es de 1/2. La parte disponible, entonces, será esa porción de los bienes que la persona puede disponer con total libertad. Entonces, por ejemplo, un padre o una madre con hijos y con cónyuge tendrá para disponer solamente de 1/3 de su patrimonio, es decir, un 33,3%. Un padre o una madre viudo con hijos también podrá disponer de 1/3 de sus bienes. El cónyuge sin hijos puede disponer de la mitad de sus bienes. Y aquellos hijos solteros sin descendencia también podrán disponer de la mitad de sus bienes. Vamos a ver algunos casos prácticos. Por ejemplo, Juan, casado con Marta y 3 hijos, el caso que vimos al principio, él donó el 90% de su patrimonio. En este caso, vemos que Juan tiene herederos forzosos. Ellos son Marta, que es su cónyuge, y sus hijos. Es decir, en este caso, los descendientes tienen 2/3, esa porción legítima es de 2/3 y el cónyuge 1/2. Siempre cuando concurren en la vocación hereditaria, digamos, tienen vocación hereditaria de distintos rangos, se tiene en cuenta siempre la porción legítima mayor. Entonces, en este caso, la porción que debe respetarse es la de 2/3, que es la de los descendientes. Por lo tanto, la porción disponible de Juan es de 1/3, 33%. Y él donó un 90% del patrimonio. Entonces, esa donación resultaría inoficiosa. ¿Qué plazo establece la ley para poder reclamar una donación inoficiosa? El tiempo que establece la ley para anular una donación inoficiosa es de 10 años computados desde la adquisición de la posesión de la cosa donada. Por lo tanto, cuidado con esto porque la reducción aplica una vez fallecido el donante. Entonces, si desde la donación ya pasaron 10 años y el donante aún no ha fallecido, los que se vean perjudicados por esta donación inoficiosa no van a poder accionar porque tienen este plazo de 10 años y el donante aún está vivo. Entonces, esta donación va a quedar perfeccionada, el título dejará de ser observable.
Vamos a analizar una herramienta muy interesante que es el fideicomiso, pero aplicado en este caso a los actos de última voluntad. Vamos a analizar el fideicomiso testamentario, una figura que está regulada por nuestra legislación. Veamos la siguiente situación. Juan, padre de 3 hijos menores de edad y con una enfermedad terminal, decide ante esta situación constituir un fideicomiso testamentario donde incluye una serie de bienes inmuebles y muebles que conforman su empresa y designa a Alberto, su contador, como fiduciario para que administre los beneficios producidos por la empresa y los distribuya entre sus hijos hasta que los mismos sean mayores de edad y ellos estén en condiciones de recibir los bienes y decidir si continúan o no con el emprendimiento, con la empresa. La utilidad tiene que ver con los beneficiarios, es decir, los fideicomisarios. ¿Por qué? Porque en este caso son menores de edad, no tienen experiencia en el manejo de capitales o en esta área específica en la empresa. Entonces esta figura resulta de mucha utilidad en este caso puntual. Es un acto de última voluntad. ¿Por qué? Porque se hace en un testamento. Se denomina fideicomiso testamentario y está reglamentado en el Código Civil. Se designa un fiduciario, en este caso él decidió designar a contador, y en el caso de que el contador designado en el testamento no aceptara, se debe designar un sustituto. El causante puede disponer, por el medio que le estime conveniente, incluso mediante el fideicomiso, que además de la porción disponible, 1/3 de las porciones legítimas para aplicarla como mejora para los descendientes con discapacidad. A estos efectos se considera persona con discapacidad a todos aquellos que padece alguna alteración funcional permanente, prolongada, físico-mental, que en relación a su edad y a su hábitat implique desventajas para su integración, tanto en la familia, educacional, laboral. Entonces, este es un artículo de nuestra legislación que le brinda la posibilidad a la persona, al causante o a la persona que va a hacer un testamento y que va a tener esta disposición de última voluntad, que pueda utilizar 1/3 de las porciones legítimas para poder aplicarla como una mejora, por ejemplo, para este hijo o algún hijo que tuviera o que estuviera en la situación, digamos, que la ley prevé. ¿Cuál es el plazo máximo legal por el que puede constituirse un fideicomiso? El plazo máximo legal que establece nuestra legislación para un fideicomiso es de 30 años, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, en el cual se puede establecer el fideicomiso hasta que cese esa incapacidad o inclusive hacerlo de manera vitalicia. Vamos a analizar el derecho real de usufructo, para lo que planteamos el siguiente caso. Pablo decide realizar un anticipo de herencia para sus hijos y realiza una donación de las 300 hectáreas de campo que tiene, que son de su propiedad, pero se reserva el usufructo de las mismas. Veamos entonces qué es el usufructo. El usufructo podemos decir que es un derecho real que implica y que le permite a la persona usar y gozar y disponer jurídica y materialmente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. El uso, en tanto, es otro derecho real muy similar al usufructo, quizás más limitado, y que le permite a quien lo está ejerciendo usar y gozar de una cosa ajena con los límites establecidos en el título, sin alterar también su sustancia. Básicamente, la diferencia entre el usufructo y el uso tiene que ver con los frutos. En el usufructo, la persona puede disponer de la totalidad de los frutos. En cambio, en el uso,
quien ejerce este derecho solamente podrá disponer de los frutos siempre en la medida de sus necesidades para su supervivencia. Esa sería, digamos, la diferencia fundamental. El usufructo tiene las siguientes características. Es un derecho real sobre cosa ajena, es un derecho de uso y goce, es temporario, es intransmisible, divisible y tiene como principio rector la conservación de la sustancia. El usufructo se puede constituir por la transmisión del uso y goce con reserva de la nuda propiedad. Se puede establecer por la transmisión de la nuda propiedad con reserva de uso y goce, o puede también constituirse por transmisión de la nuda propiedad a una persona y del uso y goce a otra persona diferente. Respecto de la legitimación, en cuanto a los sujetos que pueden ser parte de este contrato, se debe decir en primera instancia que solo están legitimados para constituir usufructo el dueño, el titular de un derecho de propiedad horizontal, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el que puede recaer. Vamos a ver ahora cuáles son las formas de extinción del usufructo. La muerte, ¿de quién? Del usufructuario. Aunque no se haya cumplido el plazo que se ha pactado, y si no se pactó, la duración del usufructo se entiende que es vitalicia. La extinción de la persona jurídica usufructuaria, si no se ha pactado duración, se extingue a los 50 años desde la constitución del usufructo. El no uso por persona alguna durante un plazo de 10 años, por cualquier razón, el desuso involuntario no impide la extinción ni autoriza extender la duración del usufructo. Y el uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente. Esa sería otra de las causales de la extinción del usufructo. ¿Qué pasa si el usufructo fue constituido para varias personas y fallece alguna de ellas? En el caso de que sea constituido a favor de varias personas de manera conjunta y simultánea, si se extingue para una de ellas, subsiste para las otras, pero sin derecho a acrecer, ¿sí? Salvo que el acto constitutivo prevea lo contrario. Por lo cual la ley especifica que no puede establecerse usufructo a favor de varias personas que se vayan sucediendo entre sí, a menos que el indicado en un orden precedente no quisiera o no pudiera aceptar el usufructo. Vamos a ver ahora lo que son las garantías reales y vamos a plantear el siguiente caso. El productor agropecuario, el señor Pérez, adquiere un tractor nuevo que necesita para realizar las labores agrícolas y ha constituido una prenda con registro sobre el mismo. Analicemos las diferencias entre la prenda común y la prenda con registro. En cuanto al objeto, en la prenda común podemos realizarla sobre cosas muebles no registrables y derechos personales o créditos siempre y cuando estén documentados, es decir, estén por escrito. En cambio, en la prenda con registro se permite como objeto las cosas muebles registrables, también las no registrables y los bienes inmateriales. Respecto a la instrumentación, la prenda común se puede realizar por instrumento público o instrumento privado. En la prenda con registro se puede realizar por instrumento público o instrumento privado. En el caso de los instrumentos privados, los mismos registros son los que otorgan los formularios que se utilizan. Respecto a la oponibilidad, la prenda común requiere de fecha cierta. En cambio, la prenda con registro va a necesitar ser inscripta. ¿Para qué? Para que tenga la publicidad y que sea oponible de esta manera a los terceros. La prenda común se perfecciona con la tradición de la cosa. Es una de las diferencias y las características fundamentales de la prenda con registro. En cambio, en esta última, justamente la cosa prendada queda en poder del deudor.
Con la suscripción del instrumento se perfecciona, pero siempre la cosa queda en poder del propietario. Frente al incumplimiento de una o de otra prenda, existe la posibilidad de ejecutarla. La prenda con registro, entonces, como les decía recién, se inscribe en el registro y esto es lo que le va a brindar la publicidad necesaria. Tiene 24 horas la persona que realizó la prenda para inscribirla en el registro correspondiente. Son transmisibles por endoso las prendas y tienen una caducidad a los 5 años. La Ley 12.962 habla de específicamente la prenda con registros. Es una ley especial que rige la materia y entiende que la prenda puede ser cancelada en los siguientes casos: cuando así lo dispone una resolución judicial, cuando el acreedor o el dueño de la cosa prendada lo solicita, adjuntando por supuesto los certificados y cumpliendo otras especificaciones que indica la ley, o cuando el dueño de la cosa prendada puede pedir al registro la cancelación de la garantía inscripta, adjuntando el comprobante de haber depositado el importe de la deuda en el banco oficial más próximo al lugar donde está situada la cosa a la orden del acreedor. Los invito a leer en profundidad el artículo 25 de esta ley para mayor información y para ver cómo es el proceso completo de la extinción de una prenda, la cancelación de la prenda. Los invito a realizar la actividad práctica para que luego veamos juntos cuál es la resolución sugerida. En la siguiente actividad se presenta un caso de la vida real. Se adjunta para la lectura la correspondiente escritura, a la cual se le han suprimido los datos originales de los comparecientes. A partir de ello, y teniendo en cuenta que eres el escribano consultado, deberás recabar información útil y necesaria, organizarla y evaluar las posibilidades: la capacidad de las partes para donar y recibir donaciones, legitimación para donar, aceptación de la donación, la forma, el objeto de la donación, las clases de donaciones, incumplimiento de los cargos, los efectos, como así también la reversión, la revocación, la ingratitud y la reducción. ¿Cuáles son los conceptos claves? Evalúe la capacidad de las partes para donar y aceptar donaciones. Analice también los tipos de donaciones. Establezca quiénes están legitimados para revocar una donación. Este es la resolución, el ejemplo de resolución de la actividad. Podrán donar solamente las personas que tienen capacidad plena de disponer de sus bienes, y el donatario podrá aceptar la donación si es capaz para aceptar donaciones. En este caso en particular, la donante, señora María López de Art, es plenamente capaz, al igual que el señor Francisco Sin, quien en representación de la municipalidad de XX aceptará la donación. La misma deberá ser hecha bajo el pena de nulidad en escritura pública. Según las modalidades y efectos que componen el contrato de donación, podemos hablar de donaciones mutuas, donaciones remuneratorias y donaciones con cargo. En la escritura que analizamos para este trabajo, observamos que la misma es una donación con cargo, donde los mismos recaen sobre la cosa o objeto de la donación. La escritura de donación es del año 1995 y el cargo debía cumplirse en el plazo de 15 años, quedando el colegio construido para el año 2010, cosa que no se realizó. Atendiendo a esta cuestión, la donación puede ser revocada por incumplimiento de los cargos y solamente puede ser dispuesta por el donante o sus herederos. El artículo 2560 del nuevo Código Civil establece un plazo genérico de 5 años para la prescripción liberatoria, comenzando a computarse, según el artículo 2554, el día en que la prestación es exigible. Por lo tanto, en el caso de Marras, podremos decir que para el año 2010 el colegio debía ser terminado. A partir de esa fecha, el donante o los herederos tienen 5 años para ejercer la acción de revocación. Pasado ese plazo, se haya cumplido el cargo o no, el derecho real de dominio imperfecto se extingue como tal por el mero transcurso del tiempo y deviene en dominio pleno.